Sarallon no había sido tocado en 2.000 años. No desde el incendio de Serit, cuando redujo 9 flotas a cenizas y coronó al emperador Bardex con venganza fundida. Desde ese día, había sido arrojado y amenazado a la vez, encadenado debajo del palacio en una tumba de hollín y silencio. Su presencia es el símbolo de dominio más temido del imperio. No se permitía que ningún sirviente se acercara a menos de 20 pasos. Ningún erudito se había atrevido a estudiarlo. Incluso los sacerdotes de fuego sangriento pronunciaron su nombre solo entre temblores. El tiempo no había apaciguado su furia. Solo lo había espesado, lo había apelmazado como barro negro sobre su cuerpo de escamas de marfil. Sus alas, que una vez se extendían por las estrellas como velas solares, ahora colgaban en jirones sucios. Sus garras raspaban el suelo de obsidiana sin descanso, nunca durmiendo del todo, nunca despierto del todo. Sarllon era la guerra, esperando. Al emperador Bardax le gustó así. Él creía que una bestia sin lavar era una bestia sin ablandar. Que huela a conquista. Que su aliento huela a fuego antiguo y a matanza olvidada. La limpieza era para comodidad. Bardax no quería consuelo. Quería miedo, puro, implacable y omnipresente. Sarkholon era su espada debajo del suelo. Desobedece tu decreto tácito y el dragón recordará tu nombre. Pero el dragón no había sido bañado desde antes de que la mayoría de los sistemas del imperio hubieran sido descubiertos. La suciedad cubría los espacios entre sus escamas. La sangre seca de una docena de imperios cubría sus dientes. Sus ojos, antaño 2 faros gemelos de calor primigenio, se habían vuelto pesados y apagados por la negligencia. Incluso las bestias forjadas a partir de la llama cósmica podrían cansarse. Luego vino Albranik. Él no era un noble. Él no era un erudito. Ni siquiera era militar. Era un capataz del depósito de salvamento de Orión, enviado bajo contrato para ayudar a restaurar el flujo de agua a través de los sistemas del palacio inferior, las tuberías con fugas, las inconsistencias de presión y las válvulas corroídas. Su expediente no decía nada sobre el valor. Su uniforme tenía manchas de grasa más viejas que las de la mayoría de los burócratas. Su voz, baja y entrecortada, pertenecía a un hombre que se ocupaba de problemas, no de política. Cuando Al encontró la tubería doblada justo afuera de una cámara sellada contra una explosión y marcada con antiguos sellos, suspiró, se frotó el cuello y solicitó autorización. La autorización llegó demasiado rápido. Los guardias apenas levantaron la vista cuando pasó, trayendo consigo un tanque de lavado presurizado, una manguera hecha con piezas de repuesto y una botella de concentrado de jabón tan potente que estaba etiquetada como no apta para usarse en ningún ser vivo. Pasó solo por las puertas de la bóveda. A su alrededor se elevaba un vapor espeso de azufre y descomposición. La habitación apestaba a aire quemado, a hierro oxidado y a algo más profundo, a memoria. Una respiración baja llenó el espacio como una marea creciente. Algo enorme se movió en la oscuridad. 2 ojos abiertos. Brillaban débilmente. House se detuvo a 5 pasos. Miró a la bestia, la leyenda, la sombra esquelética del imperio cubierta de siglos de mugre y dijo rotundamente: «Bueno, te ves fatal». El dragón parpadeó una vez. Ningún rugido, ninguna llama, solo silencio. Al levantó la manguera. «No estoy pidiendo permiso». El silbido del agua resonó como una herejía. La presión salió disparada de la manguera y golpeó el hombro izquierdo de Saron, donde el polvo se había convertido en piedra. El dragón se estremeció, no de rabia sino de sorpresa. Al apoyó sus botas contra el suelo resbaladizo y ajustó el dial, dejando que la temperatura subiera lenta y metódicamente. Se movía como quien lava un vehículo más viejo de lo reglamentario. Arcos constantes, sin movimientos desperdiciados, sin diferencias. Frotó las articulaciones expuestas detrás de la pata delantera de Sarlone, quitando la suciedad con un cepillo de cerdas gruesas. La mugre se agrietó y se desprendió como una armadura que se desprende de la carne vieja.
Un ruido sordo hizo vibrar las paredes. No era un gruñido. Fue algo más. Un sonido de confusión, de una sensación olvidada hace mucho tiempo. Al no se inmutó. Él simplemente siguió trabajando. Metió el cepillo en un cubo de espuma mezclada con jabón de carga viejo y extracto de potasio y murmuró: ¿Has oído hablar del mantenimiento de la lubricación? Porque lo que está atascado aquí no es una batalla ganada, es solo un mantenimiento negligente. Sarlon se movió, levantó una garra y luego la bajó lentamente. No intentó morder, no levantó las alas. Su cola se enroscó detrás de él, arrastrando polvo. Se oyó un segundo estruendo, más profundo y más suave. Al levantó una ceja. ¿Estás ronroneando? Ninguna respuesta, solo calor. Y el lento parpadeo de unos ojos rodeados de anillos dorados, observándolo trabajar. Luego subió a un andamio y lavó con manguera el arco de la articulación del ala del dragón, mientras observaba cómo siglos de arena se deslizaban por los desagües como viejos pecados. Utilizó una almohadilla lijadora sobre una costilla blindada, golpeándola suavemente como si estuviera sacando el aliento de una campana gigante. La cabeza de Sarcolon giró y entrecerró los ojos. No en advertencia, sino en estudio. Estaba tratando de recordar esto. No es el proceso sino el sentimiento. La última vez unas manos lo habían tocado sin miedo, sin arma, sin orden. Arriba, a través de las cámaras de vigilancia, el emperador Bardax observaba desde su trono celestial. Vino olvidado en su mano, sus ojos abiertos. ¿Qué está haciendo? Bardax susurró. Bañando al señor dragón, respondió el mayordomo con voz seca. ¿Por qué Saralon no se lo come? El mayordomo vaciló. Porque no quiere. El emperador se puso de pie y sus túnicas cayeron pesadas a su alrededor. Abajo, al rocío bajo la barbilla del dragón, enjuagando sedimentos más antiguos que algunos planetas. Una película de color negro aceitoso se extendía por la pendiente del pecho de Saralon y revelaba débilmente el brillo del platino pulido debajo. Oval dio un paso atrás. Bueno, murmuró con los brazos cruzados. ¿Te importaría mirar eso? Tú estabas destinada a brillar. Sarlon dejó escapar un suspiro lento y, por primera vez en 2.000 años, el dragón bajó la cabeza y cerró los ojos. El emperador Bardax no parpadeó mientras la cámara de vigilancia recorría la cámara de Saralon, donde lo inimaginable se desarrollaba en tiempo real. Un dragón criado para el genocidio, una reliquia viviente de la conquista, permitía que un capataz humano le frotara detrás de las orejas. La escena ofendió todo aquello sobre lo que Bardax había construido su imperio. Sarcolon era el terror encarnado, una bestia de ceniza y aniquilación. No era una criatura que se pudiera tocar, y mucho menos enjuagar y cepillar como un lagarto de establo común. Pero allí estaba, con la cola enroscada, la respiración constante y el cuerpo quieto, entregándose al ritmo tranquilo del agua y el jabón. El emperador descendió. No pronunció ningún discurso. No dio ninguna orden. Él simplemente se quedó de pie y se movió, con su túnica arrastrándose detrás de él como la sombra de una estrella caída. Sus guardias silenciosos le siguen el ritmo sin decir palabra. El ascensor que conducía a las bóvedas profundas no se había utilizado en décadas. Nadie se atrevió a traspasar las puertas bajo su trono. Nadie más que Albranik, el hombre demasiado testarudo para tener miedo. Cuando las puertas de la bóveda se abrieron, el calor le llegó a Bardax hasta los huesos y entró solo en la cámara. El aire olía a vapor, a minerales y a jabón extrañamente cítrico. El silbido de la manguera resonó débilmente desde el otro extremo de la habitación. Siguió el sonido y luego lo vio. Al estaba de pie sobre un andamio reforzado, cepillando suavemente el espacio entre las placas dorsales de Saralon, donde la suciedad y la médula quemada habían formado callos gruesos. El dragón no emitió ningún sonido de protesta. Simplemente se movió para darle al humano un mejor acceso. Una criatura que había incinerado flotas ahora se apoyaba en la presión de un estropajo como un gato bajo el sol. El emperador se detuvo.
Él se quedó mirando. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sarlon lo vio y no se movió. No levantarse, no inclinarse, no mostrar sus colmillos. Él simplemente parpadeó y luego miró hacia otro lado como si Bardax ya no importara. ¿Qué? El emperador susurró. ¿Qué le has hecho? Al no miró hacia abajo. Lo limpié. Bardax dio otro paso adelante. No ha permitido que nadie se le acerque en milenios. Porque nadie nunca le preguntó qué necesitaba, dijo Al, enjuagando una de las crestas espinales con una presión lenta y precisa. Le diste órdenes, sin importarle. Lo convertiste en un arma, no en una criatura. No es una criatura. Es mío. No, no lo es, respondió el infierno. Ya no. Se hizo el silencio. Y entonces Sarlon hizo lo impensable. Bajó su enorme cabeza hacia el emperador. No en señal de amenaza, ni de advertencia, sino en un reconocimiento pasivo. Su cola se agitó y su enorme cuerpo se movió ligeramente para enroscarse alrededor de Al como si lo protegiera. Las rodillas del emperador casi cedieron. Retrocedió un paso, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Yo te creé, le gruñó al dragón. Me juraste tu fuego. Sarlon abrió un ojo y exhaló. Y en ese aliento, no hubo lealtad, solo fatiga, solo libertad, solo una antigua verdad sin palabras, que a veces el fuego permanece no por obediencia, sino porque nunca ha conocido el agua. El momento recorrió el imperio como un temblor sobre un cristal. Para cuando el emperador Bardax regresó a su trono, pálido y silencioso, los rumores del palacio ya habían comenzado. Imágenes de Al el suave lavado del hocico de Saron se extendió por las redes inferiores como un reguero de pólvora. Nadie podía creerlo. La gente pensó que estaba manipulado. Otros lloraron. Algunos, los que habían sufrido bajo el símbolo de la bestia, simplemente se quedaron mirando, incapaces de procesar lo que significaba. En los días siguientes, Sarlon cambió, no dramáticamente, no repentinamente, pero visiblemente. Empezó a caminar menos. Empezó a dormir más. Y cuando Al llegaba cada mañana con su enorme manguera de presión y su silla de montar improvisada llena de productos de limpieza, el dragón lo saludaba, no con fuego, sino con un sonido lento y retumbante que nadie había oído en 2000 años. Un ronroneo. Al principio, House hablaba poco durante sus sesiones. Trabajaba en silencio, rítmicamente, lavando siglos de hollín, sangre y polvo de hueso hasta que cada día el dragón brillaba un poco más. El ritual se convirtió en algo más que mantenimiento. Se convirtió en medicina. La forma en que la respiración de Sarlon se alivió, la forma en que su columna finalmente se desenrolló, la forma en que dejó de crujir en sueños. Al séptimo día, Al trajo un cubo de pescado hervido mezclado con hierbas sintéticas. No lo lanzó, se lo ofreció. Sarlon lo olió, abrió las fauces y dejó que Al le diera de comer con la mano cada bocado. Los guardias que observaban casi se desplomaron. Y arriba, en las silenciosas sombras de la torre del palacio, Bardax observaba y observaba y observaba, no con furia, sino con confusión. Volvió a llamar a Al. Esta vez, el capataz llegó no de uniforme, sino con un sencillo mono limpio, con una toalla húmeda al hombro y un recipiente de bálsamo para alas. «Has hecho algo peligroso», dijo el emperador. «Has hecho que un monstruo olvide su propósito». «No», dijo Al. «Le recordé que tenía uno antes de que lo reescribieras. Podrías derribarlo todo». «Tal vez», respondió Al. «O tal vez esto es lo que deberías haber hecho cuando lo encadenaste por primera vez». Bardax se inclinó hacia adelante, con la mirada ilegible. «¿Por qué te importa?» Y la respuesta de Al fue simple. Porque a nadie más le importaba. Cuando Al se fue esa noche, Sarlon lo siguió hasta la puerta interior, con las garras golpeando suavemente la vieja piedra. Se detuvo antes de cruzar el umbral y miró hacia atrás como preguntándose cuánto más del palacio podría desprenderse, cuánto del viejo miedo podría eliminar de los huesos de su cuerpo. House se palmeó el hocico.
Mañana te arreglaremos las alas, dijo. Y el dragón, silencioso como la noche, bajó la cabeza en señal de asentimiento. El octavo día comenzó como los 7 anteriores, con vapor silbando en las profundidades bajo el trono. Albranik silbaba suavemente mientras empujaba su carrito con baldes de jabón. Pero arriba, en los salones de mármol de la ciudadela superior, el imperio contenía la respiración. Algo había cambiado, no solo dentro de la bestia, sino dentro de los huesos de cada hombre, mujer y niño que alguna vez había buscado miedo o refugio en el palacio. Sarlón seguía siendo peligroso. Eso no había cambiado. Pero el peligro ya no lo definía. Por toda la capital, las imágenes de las escamas plateadas del dragón, ahora pulidas, brillantes, vivas, se transmitían por cada terminal, cada torre de repetición, cada corredor susurrante de la nobleza. El símbolo del terror se había convertido en algo más. No domesticado, no domado, respetado. Algunos lloraron, otros se amotinaron. Muchos simplemente no sabían qué hacer con la extraña esperanza que se enroscaba bajo sus costillas. En la base del palacio, Al alcanzó la bomba de aceite pesado reservada para las alas de Saralon. El dragón yacía tendido sobre la piedra termal, con las alas medio extendidas y los ojos medio iluminados por el placer de la quietud. Por primera vez en generaciones, la gran bestia no se estremeció ante los ecos ni gruñó ante los pasos. Él solo observaba, firme y curioso, como tratando de comprender por qué las manos de ese hombre eran las primeras en 2 milenios que no temblaban cuando lo tocaban. «Tienes una cicatriz aquí», murmuró Oval suavemente, levantando el borde del ala izquierda de la bestia, donde una quemadura del tamaño de un cráter marcaba la membrana. El viejo se fue profundo. Saralan dejó escapar un suspiro largo y bajo. «No es una queja, es un recuerdo. Apuesto a que nunca lo miraron», continuó Al. «Apuesto a que te acaban de decir que vueles más fuerte». El dragón no habló. Quizás no, pero el aire a su alrededor se sentía más denso, más consciente. Oval presionó la bomba suavemente sobre la cicatriz, presionándola lentamente, pero con precisión. Él no tenía prisa. Él no se inmutó. Él simplemente se quedó por encima de ellos. Esta vez el emperador no estaba mirando a través de pantallas. Se encontraba en persona en el borde de las escaleras de la bóveda, con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo y las túnicas ondeando por el cálido viento del escape que se elevaba desde la cámara del dragón. Saralon se fijó en él. Levantó la cabeza, pero a diferencia de los cientos de veces anteriores cuando mostró los colmillos o siseó llamas o rugió dominante, esta vez el dragón simplemente lo miró y esperó como si le ofreciera algo. Bardak descendió lentamente hasta llegar al borde de la plataforma. Como miró hacia arriba una vez y luego siguió trabajando. El emperador no dijo nada durante mucho tiempo. Luego habló suavemente. Tenía solo 16 años cuando quemó las lunas de Belamir para mi coronación. Oval se limpió las manos. Sí, eso era algo que quería hacer. La cara de Bardax se crispó. Nunca pregunté. La cola de Sarlon se movió una vez, no como una advertencia, sino más bien como un signo de puntuación. Bardax miró a la bestia, vio la plata limpia de sus escamas, el brillo pulido de sus cuernos, la inteligencia lenta y paciente en esos ojos fundidos. Tragó saliva y dijo, «No sabía que podía verse así». Al se cruzó de brazos. Él siempre pudo. El emperador vaciló. «Lo convertí en un monstruo». «No», dijo Al suavemente. «Lo trataste como tal el tiempo suficiente para que dejara de recordar lo que era». Entonces se hizo un silencio, no pesado, sino sagrado. Entonces Saralon hizo algo que no había sucedido en ninguna memoria viva. Él se desenrolló. Él se puso de pie. Extendió sus alas limpias, vastas, magníficas, enviando viento a través de la cámara como una oración. Se levantó lentamente, imponente y pleno, no agachado, no encadenado. Su cuello se curvó hacia Bardex y se inclinó, no en señal de obediencia, sino de perdón.
Ocurrió durante la novena limpieza, una ceremonia simbólica que el imperio celebraba cada año para conmemorar la purga de la traición. Fue un ritual frío. Nombres leídos, efigies quemadas, títulos revocados. Sarallon nunca había participado. Su papel era vigilar, acechar detrás del trono, con la llama lista para la ejecución si fuera necesario. Pero este año, Sarallon no estaba. La multitud murmuró. Los sacerdotes miraban nerviosos al cielo. El emperador se mantuvo erguido, con su vestimenta perfecta, pero su mandíbula estaba apretada con inquietud. Entonces el viento cambió y apareció la sombra. Sarallon emergió del cielo occidental como un cometa, con las alas abiertas y la plata brillando bajo el sol, llevando al Brannick en una placa de silla forjada a medida atornillada a la cresta de su columna vertebral. La gente no gritaba, jadeaba, como si estuviera viendo una estrella reescribiéndose en medio de su combustión. Sarllon aterrizó en el centro de la plaza. Él no gruñó. Él no escupió fuego. Él simplemente permaneció inmóvil, inmenso, majestuoso. Oval se desmontó con facilidad. Bardak dio un paso adelante. El aire brillaba. La multitud se preparó para el conflicto, para el insulto, para el espectáculo. Pero en lugar de eso, el emperador cayó de rodillas. No ante Al, sino ante el dragón. Me equivoqué, dijo. Lo siento. Y Sarallon, en respuesta, se inclinó hacia adelante y presionó su enorme frente contra el pecho de Bardak. Un momento, un respiro, y luego la ciudad estalló en aplausos. No coreografiado, no ordenado, real. El dragón que una vez había quemado mundos ahora era honrado como guardián. Los 4 hombres que le habían dado el baño ahora lo montaban como si fuera de hojalata. El emperador que había gobernado por el miedo ahora se arrodilló con humildad. Más adelante, en la gran plaza, alguien talló un monumento, no de un arma ni de una cadena, sino de un hombre levantando una manguera y una bestia bajando la cabeza en paz, y debajo del grabado en piedra. Lo que el miedo no pudo controlar, la bondad lo recuperó silenciosamente. El vuelo de Sarallon por los cielos de Sidra Prime fue visto por más de 12.000 millones de seres en tiempo real. Los canales de noticias tuvieron dificultades para interpretar lo que acababa de ocurrir. El dragón, antaño temido y utilizado durante mucho tiempo como símbolo de la aniquilación imperial, había aparecido no como un arma, sino como una presencia. La plaza no había ardido. No hubo víctimas mortales. En cambio, hubo silencio y una reverencia, y el hombre más poderoso de los sistemas conocidos se arrodilló en respuesta. El efecto dominó fue inmediato. Al otro lado de los mundos fronterizos, los rebeldes detuvieron sus marchas, sin estar seguros de si el trono se estaba desmoronando o evolucionando. En Nus, un planeta que una vez fue quemado por el aliento de Sarallon. Las multitudes se reunieron bajo los monumentos rotos para ver las imágenes repetirse sin cesar. Los niños tocaron estatuas que alguna vez temieron. Los ancianos lloraron, no de dolor, sino de incredulidad. Los señores de la guerra de los dominios lejanos no lloraron. Se reunieron en bóvedas sombrías y en furiosos consejos de guerra, interpretando la transformación de los dragones como una debilidad. Un baño y una mascota humana, gruñó Barn de Crellar. Y el monstruo que una vez puso rojos a los hijos ahora hace de niñera. Comenzaron a elaborar planes, a sembrar el descontento y a preparar flotas. Pero subestimaron una cosa. El dragón no estaba jugando, y al Brannick tampoco. En los días posteriores a la purificación el palacio quedó más tranquilo. Ya no estaba sombrío, sino centrado. Saron vagaba libremente por el barrio real. A menudo se lo ve posado en lo alto de las torres solares, con las alas extendidas hacia la luz. Los guardias ya no estaban preparados para disparar. Lo alimentaron, le hablaron, incluso se rieron con cautela y reverencia. Mientras tanto, le dieron un alojamiento cerca del emperador, aunque insistió en dormir en su vieja litera cerca de la cubierta de mantenimiento, murmurando: «Esas sábanas elegantes me dan picazón».
Los ingenieros lo adoraban. Los nobles no estaban seguros de qué hacer con él y el emperador comenzó a visitarlo con más frecuencia. Bardax ya no hablaba desde detrás de túnicas y ceremonias. Llegó con ropa sencilla, a veces en silencio, a veces curioso, y más de una vez simplemente se sentó y observó mientras limpiaba las últimas grietas restantes del cuerpo de Sarallon. Lugares perdidos, cicatrices ocultas, dolores nunca aliviados. Lo tratas como a un amigo, murmuró Bardax una vez. Al hizo una pausa y se secó las manos. No, dijo. Lo trato como a un ser que nunca ha sido tratado como tal. Podrías haber reclamado cualquier cosa, añadió Bardax. Poder, rango, mando, dijo Al encogiéndose de hombros. Ya tengo algo más raro. El emperador inclinó la cabeza. Así miró hacia Sarallon, que yacía acurrucado, con los ojos cerrados y una leve vibración de satisfacción zumbando en su pecho. Confianza. Pero la confianza, como siempre, se pondría a prueba. Una semana después, una transmisión llegó a las puertas del palacio. Código del viejo mundo encriptado, fragmentado en 30 capas. Proviene de un desierto gris en lo profundo del espacio muerto, un planeta llamado Trenar. El mensaje era simple. El hermano de la bestia duerme encadenado. No recuerda nada, pero sus ojos aún ardían. Bardax ordenó sellar el expediente. Oval lo leyó de todos modos, y Sarallon al escuchar el nombre se levantó. Sin gruñido, sin llama. Pero su cuerpo se estremeció, sus alas se extendieron y el fuego detrás de sus ojos se reavivó. Él recordó y supo lo que Trenar quería decir. Un llamado, un grito, un hermano, otro dragón aún olvidado. El viaje a Trankar no fue autorizado. Bardax lo prohibió. Sus asesores se enfurecieron. Incluso Sarlon dudó, pero solo por un momento, porque algo en ese nombre despertó la memoria, encerrada en la médula. Trenar había sido un mundo fortaleza mucho antes de que surgiera el imperio de Bardax. Fue allí donde la especie de dragón, la especie de Saron, había sido enfriada, cosechada y corrompida. La última vez que escuchó el nombre, sus alas eran más pequeñas. Su mente estaba salvaje. Entonces tenía un hermano, más joven, dorado y lleno de risas. Habían intentado escapar. Solo uno de ellos lo había logrado. Ahora, siglos después, el llamado había llegado y Al no lo dudó. No empacó nada. Solo trajo una bolsa de herramientas, un bote de presión térmica y su equipo de lavado. Bardax lo confrontó antes de partir. No entiendes lo que estás viendo, dijo. Yo tampoco entendí a Sarlon, respondió Al, hasta que le di una oportunidad. Esto no terminará con jabón y amabilidad. No, asintió Al, pero podría comenzar con ellos. La lanzadera que tomaron era pequeña, rápida y silenciosa. Sarlon voló a su lado, su cuerpo era una franja de plata que cortaba el polvo de la nebulosa, silencioso y colosal. No habló, pero Al podía sentir la tensión ondulando bajo cada aleteo. La gravedad de lo que se avecinaba. Cuando llegaron a Trankar, la superficie estaba quemada, sin vida, pero zumbando con un calor enterrado. Debajo de la corteza, los sensores detectaron movimiento, una cámara, un pulso y un latido del corazón. El descenso fue lento, oscuro y pesado. Oval entró primero, trepando por puertas blindadas derrumbadas hasta una cámara subterránea tallada en viejo metal de guerra y vidrio refractario. Cadenas se alineaban en las paredes, símbolos prohibidos hacía tiempo susurraban magia antigua. Y en el centro, una forma ondulada, cicatrizada, respirando. Otro dragón, no tan grande como Sarallon, pero parecido. Su cuerpo temblaba mientras dormía. Sus ojos brillaban como un rayo. Sarlon entró detrás del infierno. Él se detuvo. La bestia dorada se movió, luego abrió los ojos y rugió. El grito era antiguo, roto, lleno de rabia. Una llama brotó de sus mandíbulas. Pero Al no huyó. Dio un paso adelante, levantó ambas manos y dijo,
Está bien. Vine a limpiarte también. Y Sarlon se interpuso entre ellos, no para golpear, sino para arrodillarse. El dragón dorado se congeló, luego olió y parpadeó. El reconocimiento floreció. Se acordó de su hermano, el que se fue, el que sobrevivió. Las cadenas no se rompieron ese día por la fuerza. Cayeron cuando los dos dragones curvaron sus cuellos juntos, y Al extendió la mano, sosteniendo jabón en una mano y un nombre que la galaxia había olvidado en la otra. En el momento en que la mano de Albranik tocó la piel quemada del dragón dorado, algo más profundo que el recuerdo se agitó. No fue solo un reconocimiento. Era un dolor más antiguo que el lenguaje. Un grito crudo y enterrado que había aprendido a vivir en silencio. Saralon permaneció inmóvil detrás de él, con las alas medio plegadas y los ojos fijos en su hermano. Las dos bestias, plata y oro, una vez fueron estrellas juntas, truenos gemelos en el cielo. Pero allí, bajo los huesos aplastados de trenar, habían quedado reducidos a la historia y a algo peor, la separación. El dorado no atacó. Él no respiró llamas. Él solo observaba mientras Al trabajaba. Suave, constante, con el mismo cepillo desgastado y la manguera de presión que había usado cientos de veces antes. Empecemos por aquí, dijo Al suavemente, frotando un bálsamo en los pliegues ennegrecidos detrás de una articulación. Te ataron fuerte. Has estado atrapado tanto tiempo. Apuesto a que olvidaste tu forma. El dragón se estremeció, no de dolor sino de reconocimiento. Al trabajó en silencio, raspando ceniza seca de las ranuras a lo largo de la garganta de la bestia. El nombre del dragón dorado había desaparecido hacía tiempo de los registros, pero Saralon lo llamó de alguna manera. Una palabra resopló como humo sobre piedra fundida. Delirio. Al lo dijo en voz alta una vez. El dragón dorado parpadeó y luego bajó la cabeza. La primera vez que Al enjuagó las escamas debajo del ala izquierda de Ra, encontró marcas, sigilos de fuego quemados profundamente. Símbolos de experimentos, extracción, agonía. No preguntó qué eran. Él simplemente dijo, no merecías esto. Y siguió lavando. Sarlon se sentó en silencio, con la cola envuelta, inmóvil como una estatua, esperando que el cielo se disculpara. Los sensores del imperio se iluminaron esa noche. Bardax vio las alertas. Firma de dragón no autorizada. Las lecturas de calor del planeta Trenar están fuera de serie. Él ignoró las protestas de su consejo, se quedó solo y susurró en la línea de mando, déjenlos terminar. Porque sabía que algo sagrado estaba sucediendo. De vuelta a entrenar, Rabe no hizo ningún sonido, pero tampoco detuvo a Al. En la cuarta hora, extendió una garra y la colocó lentamente al lado de Sarons. Entonces, como un recuerdo que florece en el silencio, apoyó la cabeza en las manos de Oval y lloró, no con lágrimas, sino con humo sin calor que se enroscaba en sus fosas nasales como el luto convertido en vapor. Cuando los dragones gemelos surgieron de las profundidades de Trenar, las estrellas se detuvieron y Sarlon volvió a brillar con un tono plateado. Reverendo, renacido en vetas de oro, su cuerpo ya no estaba enroscado en cadenas, sino extendido en una luz limpia. Sus alas se desplegaron juntas, abarcando el mundo lleno de cráteres como un par de dioses caídos recordando cómo volar. Al se interpuso entre ellos. Tenía los brazos cruzados. Su rostro estaba ennegrecido por el hollín y el vapor. Una mancha de sangre corriendo por una ceja. Pero sus ojos brillaban. No necesitaba hablar porque estaban mirando. Desde los confines del imperio, desde las lunas huecas y los satélites de transmisión y los antiguos sectores rebeldes, todos estaban mirando. Las imágenes se transmitieron a través de los relés del sistema sin cifrado. Los dragones se levantaron juntos, no como armas, no como guerra, sino como elección. Rabe inclinó la cabeza hacia el cielo. Al asintió una vez, y luego los dos se lanzaron al aire con una explosión de trueno que abrió las nubes. No volaron en formación de ataque. Volaron en sincronía sobre los cinturones mineros de Solarí.
Sobre las torres huérfanas de Garant, sobre los puentes aéreos de refugiados de Trenos, donde los niños señalaban al cielo y vitoreaban. Y Al, viajando en el vehículo personalizado montado entre los hombros de Sarallon, sonrió a través del viento. «Es la primera vez que volamos en 2.000 años», gritó. «¿Cómo se siente?» Sarallon no respondió con palabras. Él simplemente rugió. Y no era el rugido del miedo. Fue libertad. Rabe respondió, su voz más fuerte, más salvaje, más alegre. Ambos giraban en las nubes, entrelazándose como cometas, y sus llamas se extendían no como fuego, sino como luz. Cuando finalmente aterrizaron de nuevo en Siare y Prime, el emperador esperó en silencio. Sus guardias permanecieron atrás. Él estaba solo. Oval bajó primero, con las manos ampolladas, los ojos cerrados y cansados. Rabe quedó en segundo lugar. Nadie se atrevió a acercarse. El dragón dorado miró a su alrededor, a la ciudad que una vez había enviado flotas para matarlo. Él no escupió fuego. Él no rugió. Él simplemente bajó la cabeza. El emperador avanzó. Lento, cuidadoso. Luego hizo una reverencia a ambos dragones. No es un gesto teatral, ni por estética, sino por humildad. «Te hicieron daño», dijo. «Y dejé que sucediera». Rabe parpadeó una vez. Luego dio un paso adelante y se acurrucó al lado de Sarallon como un hermano que regresa a casa después de una guerra que nadie recordaba haber comenzado. Al pasó junto a Bardax y le dio una suave palmada en el hombro. «Ya sabes», dijo. «Quizás sea hora de actualizar la decoración de la sala del trono». Bardax arqueó una ceja. «¿A qué?» Al sonrió. 2 dragones, un mecánico, sin cadenas. Más tarde esa noche, en todos los sistemas, el Imperio declaró un nuevo día festivo. Día del lavado, en honor al mecánico que bañó a una bestia olvidada, en memoria de las cicatrices que elegimos sanar y en celebración de los dragones que por fin aprendieron a volar, no al servicio del miedo, sino en nombre de la libertad.